Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maggie. Buenas noches, Manuel. Los latinos en Estados Unidos. Sí, señor. Un tema importante en la campaña electoral. En la campaña electoral y siempre. En la campaña electoral norteamericana, por supuesto. Sí. Los latinos suman alrededor de 55 millones de habitantes en los Estados Unidos. Constituyen el 17% de la población y su voto será clave el martes 8 de noviembre en la elección presidencial. 55 millones que no son una minoría, sino que representan la fuerza laboral con mayor crecimiento en el país. Los latinos de Estados Unidos tienen un poder económico cifrado en 1.5 billones de dólares, lo que significa que si fueran una nación independiente, los colocaría en el sitio 12 entre las mayores economías mundiales. Estados Unidos, un país que actualmente alberga millones de inmigrantes de todo el mundo, pero la mayoría de ellos es de origen hispano. Durante muchos años, estas personas han realizado diversos aportes que han enriquecido culturalmente a ese país. Buenas noches, Maki, Luis Felipe. La pregunta, obviamente, en poco tiempo es muy complicada. En la actualidad hay como 65 millones de hispanos en Estados Unidos, una nación de 318 millones de personas. Pero vamos a ponerlo en contexto. Históricamente, por supuesto, desde el momento de la independencia de Estados Unidos, con la participación y la ayuda de Francia y de España. España participó y Gálvez fue un factor importante en el movimiento independentista de Estados Unidos. Pero históricamente las raíces hispanoparlantes de Estados Unidos son profundas y obviamente van a California, a Texas, a Florida y a todas aquellas partes de Estados Unidos, los estados en donde anteriormente existía un mundo de habla hispana. Arizona, Nuevo México, Colorado, de manera que hay posiblemente una docena de países. Fíjense, interesantemente, ayer la ex senadora Hillary Clinton nombró como asistente de ella para la transición, si ella llega a ser presidente de Estados Unidos, al senador Ken Salazar, ex senador de Nuevo México, descendiente hispano que habla español igual que nosotros, de manera que ahí podemos ver la continuación de la participación de aquellos de nosotros que hablamos español en el mundo cotidiano de Estados Unidos. Yo quiero remarcar la importancia en esta campaña electoral del voto hispano. En Estados Unidos la votación para presidente se hace en un sistema electoral que es por estado, así que no es una elección, sino 50 elecciones en 50 estados. Están algunos en donde es indispensable el voto hispano. Florida, Colorado, Nuevo México, Nevada en particular. En esos 4 estados, el voto hispano podría decidir la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que eso es importantísimo. Aquí en el estado de la Florida hay 12 millones y medio de votantes, de los cuales casi 2 millones son de habla hispana. Y ese voto, si sale a votar 1.200.000 personas, podría ser decisivo porque en estos momentos las encuestas le dan el 60% del voto hispano está con el lado demócrata, es decir, con Hillary Clinton, de manera que el voto hispano en Florida podría decidir la presidencia de Estados Unidos. Y así, en distintas formas, la participación diaria en la vida cotidiana de Estados Unidos del mundo hispanoparlante sigue aumentando, y dicen aquellos científicos que estudian estas cosas que de aquí a 20 años una tercera parte de la población norteamericana será hispanoparlante, así que parece que hay futuro para nosotros que hablamos español aquí en Estados Unidos. Bueno, entre otros aportes muy importantes, la comida, particularmente la mexicana, que es una de las más consumidas por los estadounidenses hoy en día. Tan buena acogida tiene que se vende casi la misma cantidad de tortillas que hot dogs, o como llaman ellos a los perros calientes. El idioma español también es otro aporte que ha hecho la comunidad hispana a ese país. Las palabras adiós, amigo, bonito, burrito, churro, fiesta, merengue, turista, poncho, entre otras, son muy usadas por los estadounidenses. De la misma forma, ciertas costumbres latinas han sido tomadas por los estadounidenses. Por ejemplo, celebrar los cumpleaños rompiendo una piñata. Solo el año pasado se vendieron 12 millones de piñatas en Estados Unidos.
La cultura hispana se deja sentir también en la música y la televisión. La salsa, el merengue, la bachata y el vallenato son ritmos latinos muy valorados en ese país. En el caso de la televisión, actualmente hay una gran cantidad de cadenas destinadas especialmente para los inmigrantes latinos. Otro aporte latino muy importante durante el Día de Acción de Gracias es, nos estamos refiriendo al pavo. Si bien comer este animal es una tradición inglesa, el pavo llegó a Inglaterra a través de España, que a su vez conoció este animal en México. Finalmente, lo que muchos tal vez ignoran es que el símbolo del dólar tiene origen español. Sí, aunque usted no lo crea. Remontémonos al siglo XVII. El recién independizado Estados Unidos tenía problemas de acceso a dinero y era común utilizar el dólar español. Pero hay aportes específicos de personas de origen latino en los Estados Unidos que han sido claves para el desarrollo del país y personalidades que se dedican por sus habilidades y su excelente desempeño laboral. Veremos todo eso al regreso cuando entrevistemos al ministro consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el señor José Santacana. ¿Qué contribuciones ha dado la comunidad hispana a los Estados Unidos? ¿Cuáles son las personas más influyentes de la comunidad latina en los Estados Unidos? ¿Qué pasaría con la cultura estadounidense si deportaran a todos los latinos? Bueno, aquí tenemos nosotros a la gentil visita del consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es el señor José Santacana, que amablemente pues, ha venido para acá a conversar con nosotros sobre este tema que para todos es muy importante y para los venezolanos crecientemente, que es la significación que tiene la comunidad hispana o latina en los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es la importancia real de estos grupos de personas que procedentes de distintos países de Latinoamérica están en este momento viviendo en los Estados Unidos? Pues que primero me gustaría decir gracias por esta oportunidad para hablar de mi país. Y soy José Santacana de la Embajada de los Estados Unidos. Y pues la comunidad hispana ha crecido significativamente en los últimos años. Y actualmente en estos días hay más de 55.2 millones de latinos en los Estados Unidos. Y sí, es un grupo con una influencia, un esfuerzo más grande de nunca. Tiene fuerza política, económica, mediática. Con la media también. Sí, los medios de comunicación. Sí, exacto. Por ejemplo, Univision es una estación muy grande, muy importante por todos los estadounidenses. Es un grupo con mucho poder y ellos tienen una influencia muy grande en la cultura de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Y pues yo soy de Nueva York y es posible para hablar español en Nueva York todo el día. No tiene que hablar inglés. Se nota porque lo habla muy bien. Pues muchísimas gracias. Y yo comí mi primera arepa en Queens, New York. ¿En Queens? ¿La primera arepa? Exacto, exacto. Y porque hay muchos venezolanos en Nueva York, sí. Miami, Dorazuela, por supuesto. Pero la realidad es, hay latinos en todos los Estados Unidos. Cada estado tiene muchos latinos. La gente tiene la tendencia a creer que latinos hay en Miami, porque hay mucho cubano y, por supuesto, en primer lugar, y después muchos venezolanos y de otros países. Pero en realidad hay otros lugares que, por ejemplo, por la migración mexicana, están también llenos de latinos. Por ejemplo, el caso de San Diego, en California, de Dallas. Sí, exacto. Pues los estados con los más latinos en todos los Estados Unidos es California, primero con 13 mil millones de latinos, Texas y Florida es número tercero. Y sí, muchas personas piensan que Miami es todo el mundo de latinos en los Estados Unidos. En realidad es el capital de los banqueros claro. de América Latina. Pero la realidad es que California tiene lo más. Y hay crecientemente muchos latinos en Chicago, en Phoenix. Chicago, Nueva York, Washington, Houston. En Houston. Todas las ciudades en los Estados Unidos. Pero más de 63% de los latinos son mexicanos. Es el grupo predominante de toda la comunidad hispana. Y el próximo es los puertorriqueños. Hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Y muchos están en Florida, pero también es Nueva York.
Y después de los puertorriqueños hay los salvadoreños y los cubanos. Ellos tienen casi 2 millones de cada grupo. Sí. Para mí me parece que los mexicanos están en California, Texas, New México, Arizona. Y hay otros grupos que están en Nueva York, Washington y Miami, por supuesto. Ahora, esa importancia creciente también explica también la influencia de estos temas que afectan a los latinos dentro de la campaña electoral, pero también explica tal vez la resistencia que hay, que está comenzando a haber en ciertos grupos en los Estados Unidos con respecto a los latinos, sobre todo como bandera política. ¿Usted cree que eso tendrá realmente un asidero que haga que en el futuro sea más grave el problema? A mí me pienso que no es un problema, porque los republicanos y los democráticos están luchando para el voto latino. Así es. Y hay más de 25 millones de latinos que han registrado para las próximas elecciones presidenciales. Es un grupo con mucha influencia. Y en los Estados Unidos, si tú puedes votar en un número muy grande, tú tienes mucho poder y es nuestro sistema democrático. Yo pienso que en el futuro el poder político de los latinos va a crecer y crecer y crecer. Y hay muchos líderes hispánicos también que están en el gobierno. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la participación de líderes hispanos en los cargos representativos, en la política, en la participación política? Pues hay dos senadores muy influenciados, con mucho poder, Robert Menéndez de Nueva Jersey y por supuesto Marco Rubio de Florida. Y también hay otros, por ejemplo, Ileana Ros-Lehtinen. Pero hay un gobernador muy importante de New Mexico, Susana Martínez, y es la primera gobernadora femenina. Y hay otros, el gobernador de Nevada y también y en California es normal, muchos de los representantes son hispánicos. Hay mucha participación en este sistema democrático. Y por supuesto, el alcalde de Doral es un venezolano. Un venezolano, sí. Sí. Ahora, ¿usted cree que eso hará que en el futuro, es decir, en las políticas del gobierno norteamericano hacia el futuro, no solamente los latinos viviendo en los Estados Unidos, sino los problemas de los países latinoamericanos, de los cuales ellos provienen, sean también más importantes en la agenda política del gobierno? No estoy seguro de tu pregunta. La agenda política del gobierno en el futuro podrá considerar más importancia para América Latina, es decir, para los problemas de nuestros países, además de ocuparse de los problemas de los latinos en Estados Unidos? Pues América Latina es nuestra vecina, es por supuesto. Y sí, es importante cuando hay personas en el gobierno estadounidense que entienden la situación en América Latina. Y la realidad, desafortunadamente, que hay muchas personas en los Estados Unidos que no entienden la situación aquí, no tienen experiencia aquí, no ha viajado aquí. Por supuesto, cuando hay un mexicano que está en el Congreso, él entiende la situación económica, la situación en la frontera, la vida en los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos es la tierra de oportunidades y es posible para construir una vida mejor allá. Pero la realidad es mucho trabajo, es muy duro. No es fácil para los americanos que quieren vivir en los Estados Unidos. Muy duro. Es la adaptación del idioma y para encontrar un trabajo no es fácil. Una persona tiene que tener esta experiencia de un inmigrante. Por ejemplo, mi padre es de España
Yo soy la primera generación en los Estados Unidos y yo entiendo un poquito la vida hispánica en los Estados Unidos. Claro, eso le da una capacidad de comprender mejor, ¿no? Exacto, no es fácil. Es muy importante que las personas que hacen las leyes en el país entiendan la situación de los hispánicos, latinos en los Estados Unidos. En el pasado había un movimiento para decir que inglés es la única idioma de los Estados, es el idioma oficial. Pero hay muchas personas, los latinos son más de 17% de la población en los Estados Unidos. ¿Cómo puede decir, ustedes no pueden hablar español? Claro. No, y cada vez más, yo creo que hay más conciencia entre los políticos en los Estados Unidos que tienen que hacer un esfuerzo por aprender idiomas, por aprender español. Incluso hay muchos que están tratando de aprender cantonés, chino, etcétera. O sea, están tratando un poco de comprender mejor otras culturas en las cuales tienen que incidir, pues. Sí, es muy importante. Sí, señor. Bueno, mire, yo le quiero agradecer el que haya venido, el que nos haya hablado en tan buen español, a pesar de que no tiene demasiado tiempo en Venezuela tampoco. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Solamente un año. Solamente un año. Quiero hablar con un criollo, pero no es fácil, es muy rápido. Interesantísimo, si el mundo hispanoparlante, que como dije es de 60 a 65 millones de personas en Estados Unidos, en estos momentos el Producto Bruto, si fuera una nación separada, pasaría de $1.000 millones, de manera que sería entre las 10 economías más importantes del mundo, a la par con la de Brasil, por ejemplo, en la actualidad. Eso asombra, pero el Producto Bruto del mundo hispanoparlante es inmenso en Estados Unidos. Por ejemplo, yo soy puertorriqueño. En Puerto Rico viven 3.500.000 personas, obviamente puertorriqueños. En Estados Unidos continental hay 5,5 millones de puertorriqueños y el Producto Bruto de esos 5,5 millones de puertorriqueños es 5 veces más grande que el Producto Bruto de los hermanos puertorriqueños en la isla. Eso demuestra, obviamente, que la productividad en Estados Unidos es mayor de lo que se ve en América Latina, y eso lo vemos claramente en las comunidades mexicanas, por ejemplo. Los 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos tienen un Producto Bruto más grande que los 110 millones de mexicanos que viven en México. Eso asombra, pero eso es parte de este mundo extraordinario de Estados Unidos. Bueno, Felipe, diversos informes financieros dan cuenta de cómo el poder de compra de los hispanos está ayudando a la economía norteamericana, como él acaba de explicar, y de lo que aportan al fisco, lo cual se traduce en miles de millones de dólares. Bueno, y además personas concretas, todas con algo en común. Son inmigrantes o hijos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca del desarrollo profesional. Para conseguirlo han trabajado duro y tienen algo que los identifica, incluso más allá de la frontera, sus vidas, sus carreras y sus esfuerzos están dejando huellas en Estados Unidos. En el mundo del cine ni hablar, desde Anthony Quinn hasta Ricardo Montalbán, por mencionar solo algunos famosos de Hollywood, eran latinos. Hoy la presencia ha aumentado en todas las disciplinas del arte. Bueno, los mexicanos, puertorriqueños y cubanos, en ese orden, lideran la población latina. Entre ellos hay profesionales, científicos, gerentes y académicos de gran renombre. Comencemos por el venezolano, que hoy preside el prestigioso MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, el ingeniero electricista y administrador académico Rafael Reif, nacido en Maracaibo. Y no solo eso, tenemos a otros dos venezolanos, también entre los más influyentes en el mundo de la tecnología. Ibeli de Millares, Evelyn Millares, mejor dicho, ingeniera, líder del Laboratorio de Realidad Virtual de la NASA, y Luis Sosa, el presidente ejecutivo de una empresa a cargo del diseño, desarrollo y fabricación y distribución de celulares. Bueno, el científico mexicano ganador del Nobel de Química, Mario Molina, el astronauta costarricense Franklin Chan Díaz y la escritora chilena Isabel Allende han encabezado las listas de los hispanos más influyentes en los Estados Unidos. Y hay que mencionar a Ellen Ochoa, de origen mexicano. Fue la primera mujer latina en volar al espacio en una nave de la NASA en 1993. Con un doctorado en sistemas ópticos, es inventora de 4 fórmulas de inspección óptica, de un método de reconocimiento óptico de objetos y de un método de eliminación de ruidos en imágenes. Podríamos seguir mencionando, pero lo relevante de todo esto es que el desarrollo de las habilidades de los latinos en los Estados Unidos, su persistencia en el trabajo
y sus éxitos descollantes hacen imposible hablar de la inmigración hispana con desdén. El lugar que se han ganado en ese país es un espacio mucho más que merecido. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.